Capítulo 2. Empezando con 10 centavos. Desde que éramos niños, Sam siempre sobresalió en todo cuanto se propuso. Supongo que había nacido así. Cuando repartía periódicos hubo un concurso. Ya no me acuerdo de cuál era el premio, tal vez $10, quién sabe. Ganó el concurso yendo de puerta en puerta a vender nuevas suscripciones. Y sabía que iba a ganar. Así era él. La única explicación que se me ocurre es que Sam se parece mucho a nuestra madre. B.U. de Walton. No sé qué es lo que hace ambiciosa a una persona, pero es un hecho que fui bendecido con creces con empuje y ambición desde que llegué a este mundo, y creo que mi hermano tiene razón. Nuestra madre fue extremadamente ambiciosa con respecto a sus hijos. Leía mucho y le encantaba la educación, aunque ella no había tenido demasiada. Fue a la universidad durante un año antes de dejarla para casarse, y quizá para compensarlo decidió desde el principio que yo iba a ir a la universidad y sería alguien. Una de las grandes penas de mi vida es que ella murió de cáncer, siendo aún joven, justo cuando estábamos empezando a tener éxito en los negocios. Mi madre tuvo que ser una persona especialmente persuasiva, pues yo la tomé en serio cuando me dijo que siempre tenía que intentar ser el mejor en todo lo que hiciera. De modo que siempre he perseguido todo lo que me interesaba con verdadera pasión, algunos lo llamarían obsesión, por ganar. Siempre puse el listón muy alto para mí mismo, mis metas personales siempre fueron muy elevadas. Incluso cuando era un niño pequeño, en Marshall, Missouri, recuerdo haber sido ambicioso. Fui delegado de clase durante varios años. Jugaba al fútbol americano y al béisbol con otros chicos y nadaba en verano. Era tan competitivo que cuando empecé a ir a los Boy Scouts de Marshall aposté con los demás compañeros cuál sería el primero en llegar al rango de águila. Antes de que me hicieran águila en Marshall nos mudamos al pueblecito de Selvina, Missouri, de unos 1,500 habitantes, pero gané la apuesta, me hicieron águila a los 13 años, el más joven Boy Scout con rango de águila en la historia del estado de Missouri, hasta el momento. Del Selvina Democrat, verano 1932. Gracias a su entrenamiento en los Boy Scouts, Sammy Walton, de 14 años, hijo del señor y la señora Walton, de Selvina, salvó a Donald Peterson, hijo pequeño del profesor y la señora K.R. Peterson, cuando estaba a punto de ahogarse en Salt River, el jueves por la tarde. Donald se metió en un lugar donde el agua le cubría y pidió ayuda. Lloyd Jones, que había ido acompañando a los chicos, trató de sacarlo fuera, pero Donald con sus forcejeos consiguió hundir al señor Jones varias veces. El joven Walton, que estaba a cierta distancia, alcanzó a la pareja justo cuando Donald se hundía por quinta vez. Le agarró por detrás, tal como le habían enseñado, le empujó hasta la orilla y le hizo la respiración artificial en la que los scouts deben ser unos expertos. Donald estaba inconsciente y tenía todo el cuerpo azul. Costó bastante hacerle volver en sí. Dijeron que le había salvado la vida, tal vez sí, tal vez no. Los periódicos tienen tendencia a exagerar estas cosas. Pero al menos lo saqué fuera del agua. Recordar estos episodios de mi infancia me ayuda a darme cuenta de que siempre tuve una fuerte tendencia a la acción, rasgo que ha tenido mucho que ver con la historia de Walmart. Sin embargo, la verdad es que hablar sobre ello me da mucha vergüenza porque me preocupa que parezca que estoy alardeando o tratando de dar a entender que soy una especie de héroe. Me preocupa especialmente porque hace ya mucho tiempo que aprendí que ejercitar tu ego en público no es la mejor manera de construir una organización efectiva. Cuando una persona busca la gloria no suele conseguir mucho, todo lo que hemos conseguido en Walmart es el resultado de un grupo de gente aunando sus esfuerzos para alcanzar una meta común, es decir, trabajo en equipo, algo que también aprendí a muy temprana edad. Empecé a jugar en un equipo cuando estaba en quinto grado, y un amigo de mi padre nos organizó a un puñado de nosotros en un equipo infantil de fútbol americano. Competíamos contra otros pueblos, como Odessa, Sedalia y Richmond. Yo jugaba de defensa, pero quería lanzar la pelota o ser corredor de defensa, a pesar de que era muy pequeño y me era difícil abrirme paso todavía. Los equipos siguieron siendo una parte importante de mi vida durante toda la enseñanza media y dentro de las paredes de la universidad. Cuando nos mudamos a Selvina, tenía ya más experiencia en el fútbol americano que la mayor parte de los demás chicos de noveno grado, de modo que podía estar en el equipo de mariscal suplente. Aún era pequeño, solo pesaba 130 libras, pero sabía cómo bloquear, hacer una tacleada y lanzar la pelota,
y me ficharon por lo tremendamente competitivo que era. Después, nos volvimos a mudar, esta vez a Columbia, Missouri. Allí, en el Instituto Hickman estuve metido prácticamente en todo. No era lo que se suele llamar un estudiante dotado, pero trabajaba mucho y me ponían en la lista de honor. Era presidente del cuerpo estudiantil y miembro activo de un montón de clubes, recuerdo especialmente el club de oratoria, y me votaron para el título de el chico más versátil. También era una especie de rata de gimnasio. Me encantaba rondar por el gimnasio jugando al baloncesto, pero no estaba en el equipo, quizá porque solo medía 1,72. Cuando ya era de los mayores, sin embargo, me ficharon y fui reserva y a veces titular. No era un buen encestador, pero manejaba bastante bien la pelota y era realmente bueno como líder de campo. Me gustaba dirigir al equipo, supongo. Fuimos invencibles y, esa fue una de mis mayores emociones, ganamos el campeonato estatal. Mi experiencia deportiva en el instituto fue realmente increíble, porque también fui quarterback en el equipo de fútbol americano, que también resultó invencible y ganó el campeonato estatal. Yo no lanzaba especialmente bien, pero éramos un equipo muy rápido corriendo. Y yo era realmente lento para ser zaguero, pero era astuto, y me escabullía tan bien que a veces caía sin que la defensa me detuviera. En la defensa lo que más me gustaba era cuando el entrenador me sacaba y me dejaba jugar en la línea de atrás. Tenía un gran sentido para saber lo que iba a hacer la pelota y me encantaba chutar. Creo que, como jugador, era totalmente competitivo, y mi principal talento consistía probablemente en lo mismo que mi mejor talento como vendedor, era un gran motivador. Es difícil de creer, pero es cierto, en toda mi vida nunca perdimos un partido de fútbol cuando yo jugaba. Claro que no puedo atribuirme mucho mérito por ello y, de hecho, seguro que la suerte jugó un papel importante. Estuve enfermo o accidentado en 1 o 2 partidos que no hubiéramos podido ganar ni conmigo ni sin mí, así que estuve ausente con ocasión de algunas derrotas en las que podía haber jugado. Pero creo que este récord tuvo un importante efecto sobre mí. Me enseñó a esperar ganar, a aceptar el riesgo haciendo siempre planes para salir victorioso. Más tarde en la vida, creo que Kmart o cualquier otro competidor con que nos estuviéramos enfrentando, se convirtió en el Jeff City High School, el equipo contra el que jugamos el campeonato estatal en 1935. Nunca pensé en la posibilidad de perder, era como si siempre tuviera derecho a ganar. El hecho de pensar así parece convertirse a veces en una especie de profecía de realización de las propias aspiraciones. Por haber sido el quarterback de los Hickman Cowboys, los invencibles campeones del estado, ya era famoso en Columbia, donde está situada la Universidad de Missouri. Así que pasé directamente de la secundaria a la universidad. La mayoría de las hermandades eran realmente para los chicos adinerados, y en condiciones normales, yo no habría estado cualificado para ser uno de sus miembros. Pero me iniciaron a pesar de ser del pueblo y pude escoger lo mejor. Elegí Beta Zeta Pi porque era la hermandad escolar más importante y la que se había encargado de la liga deportiva interna durante muchos años. Cuando era estudiante de segundo año, los betas me hicieron capitán de reclutamiento. Así que compré un viejo Ford y durante aquel verano, viajé por todo el estado entrevistando a potenciales candidatos a beta. Con todo el espíritu competitivo y la ambición que tenía a mis espaldas, incluso me rondaba la idea de llegar a ser un día presidente de los Estados Unidos. Decidí que estaría más al alcance de la mano ser presidente del cuerpo estudiantil universitario. Pronto aprendí que uno de los secretos del liderazgo del campus era lo más sencillo del mundo, hablar con la gente con la que te cruzabas en la calle antes de que ellos te hablaran a ti. De un artículo titulado Walton el Activo en el periódico de la Hermandad, 1940. Ezra Entrekin, antiguo gerente de la distribución del Columbia Missourian. Tenía una novia en el instituto cuyo padre era un próspero corredor de seguros en la General American Life Insurance Company, y había hablado con él sobre su trabajo. Me parecía que él ganaba todo el dinero del mundo. Los seguros me parecían algo natural para mí porque pensaba que se me daba bien vender. Siempre había vendido cosas. Cuando era niño vendía revistas Liberty por 5 centavos y luego me cambié a Woman's Home Companion cuando subió a 10 centavos, porque me imaginaba que podía ganar el doble de dinero. Rompí con mi novia, pero seguía teniendo grandes planes. Después de graduarme, pensaba seguir estudiando en la Wharton School of Finance de Pensilvania,
pero cuando salí de la escuela, me di cuenta de que, aunque siguiera trabajando como hasta entonces, no iba a tener bastante dinero para ir a Wharton. De modo que decidí sacar provecho de lo que tenía a mano y fui a visitar a 2 reclutadores de una compañía que habían ido al campus de Missouri. Ambos me ofrecieron trabajo. Acepté la oferta de J.C. Penney, rechacé la de Sir Roebuck. Ahora me doy cuenta de la simple verdad, llegué a la venta porque estaba cansado y quería un trabajo real. El trato era muy simple, presentarse en la tienda J.C. Penney en Des Moines, Iowa, 3 días después de graduarme, el 3 de junio de 1940, y empezar a trabajar como aprendiz de gerente. Salario, $75 al mes. Ese fue el día en que empecé en las ventas, y exceptuando un breve tiempo en que fui oficial del ejército, ahí es donde he permanecido durante los últimos 52 años. Quizá nací para ser un comerciante, tal vez fuera el destino. No tengo ni idea de esas cuestiones. Pero estoy seguro de una cosa, desde el primer momento, me encantó vender, y todavía me sigue encantando. Y no es que fuera demasiado fácil al principio. Como ya he dicho, podía vender. Y me encantaba. Por desgracia, nunca aprendí a escribir con buena letra. Ellen dice que solo hay 5 personas en el mundo capaces de leer mis horribles garabatos. Ellen no es una de ellas, y eso empezó a causarme problemas en mi nuevo trabajo. Penney tenía un empleado de Nueva York, llamado Blake, que viajaba por todo el país haciendo auditorías a las tiendas y evaluando al personal y todo lo demás, y venía a vernos con regularidad. Le recuerdo como un tipo grande, de 1,80 m más o menos, que siempre iba vestido de manera impecable. Los mejores trajes, camisas y corbatas de Penney. De cualquier modo, se quedaba horrorizado por el modo en que yo arrugaba los papeles de la venta y por lo mal que manejaba todo lo referente a los registros de caja. No podía hacer esperar a un nuevo cliente mientras yo lidiaba con el papeleo de una venta que ya había hecho, y debo admitir que eso creaba cierta confusión. Walton solía decirme Blake cuando venía a Des Moines, te despediría si no fueras tan buen vendedor. Tal vez no estés hecho para la venta al por menor. Afortunadamente, encontré un defensor en el gerente de mi tienda, Duncan Myers, un gran animador que se sentía orgulloso de haber enseñado a más gerentes de Penney que ninguna otra persona de la región. Tenía sus propias técnicas y era un gerente muy eficaz. Su secreto consistía en que trabajaba con nosotros desde las 6:30 de la mañana hasta las 7 o las 8 de la tarde. Todos nosotros queríamos llegar a ser gerentes como él. Los domingos, cuando no estábamos trabajando, íbamos a su casa, éramos unos 8, todos hombres, y hablábamos sobre venta al por menor, por supuesto, pero también jugábamos al ping-pong o a las cartas. Era un empleo de 7 días a la semana. Recuerdo un domingo en que Duncan Myers acababa de recibir su bono anual de Penney y lo andaba exhibiendo por ahí. Era de $65,000, lo que nos impresionó una barbaridad a nosotros, que éramos jóvenes. Observarle a él era lo que me atraía de la venta. Realmente bueno. Entonces, por supuesto, el suceso mayor fue cuando el propio James Cass Penney vino un día a visitar la tienda. No iba por sus tiendas tan a menudo como yo lo haría más tarde, pero iba. Todavía me acuerdo de cómo me enseñó a atar un paquete, a envolverlo con muy poca cinta y muy poco papel y aún así conseguir que quedara bien. Trabajé para Penney unos 18 meses y eran verdaderamente el Cadillac de la industria, por lo que a mí concernía. Pero ya entonces vigilaba a la competencia. En la intersección donde yo trabajaba en Des Moines había 3 tiendas, así que al mediodía siempre rondaba alrededor de las tiendas de Sears y Yankers para observar lo que hacían. A principios de 1942, sin embargo, estábamos en guerra y siendo un graduado Rod que estaba deseando incorporarme, preparado para embarcarme y tomar parte en la acción. Pero el ejército me reservaba una gran sorpresa. Ellen Walton. Cuando entré a servir en el ejército ya tenía 2 cosas claras, sabía con quién quería casarme y sabía lo que quería hacer para ganarme la vida, vender al por menor. Alrededor de un año después de haber entrado en el ejército, Ellen y yo nos casamos el día de San Valentín de 1943, en su pueblo de Claremore, Oklahoma. Me gustaría poder exhibir una brillante carrera militar, como mi hermano Bud, que fue piloto de bombardero en la Marina, en un portaaviones en el Pacífico,
pero mi limitado servicio fue en realidad un tiempo bastante normal. Empleado como teniente y luego como capitán haciendo cosas como supervisar la seguridad de las instalaciones aéreas y de los campos de POW en California y en otros lugares del país. Ellen y yo estuvimos 2 años viviendo en el ejército y cuando salí, en 1945, no solo sabía que quería dedicarme a las ventas, sino que también sabía que quería montar mi propio negocio. Mi única experiencia era el empleo en Penney, pero tenía mucha confianza en que podía tener éxito en mi pueblo. Nuestro último puesto en el ejército fue en Salt Lake City y fui a la biblioteca, donde tomé prestados todos los libros que encontré sobre el tema de la venta al por menor. También dediqué gran parte de mi tiempo libre a estudiar al ZCMI, el gran almacén que tenía allí la iglesia mormona, imaginándome que cuando volviera a la vida civil iba a dedicarme al negocio de los grandes almacenes. La única cuestión pendiente era dónde íbamos a vivir. Ellen Walton. Mi padre quería que nos instaláramos en Claremore, pero yo le dije, papá, quiero que mi marido sea el mismo, no quiero que sea el yerno de L.S. Robson. Quiero que sea Sam Walton. Como ya he mencionado antes, el padre de Ellen era un abogado de prestigio, banquero y ranchero, y ella creía que teníamos que ser independientes. Yo estaba de acuerdo con ella, y pensaba que en St. Louis podíamos tener nuestra oportunidad ideal. Resultó que un amigo mío, Tom Bates, también quería dedicarse al negocio de los grandes almacenes. Conocía a Tom desde que éramos niños en Selvina, ya que su padre era el dueño del mayor gran almacén de la ciudad, y Tom y yo fuimos compañeros de habitación en la casa de la hermandad Beta Zeta Pi en Missouri. Ellen Walton. El dueño era un tipo de St. Louis y las cosas no le iban nada bien. Estaba perdiendo dinero y quería desprenderse de la tienda tan pronto como pudiera. Ahora me doy cuenta de que yo era el novato enviado por Butler Brothers para salvarle. Tenía 27 años y una gran confianza en mí mismo, pero no tenía la menor idea de cómo evaluar una proposición como esa, de modo que fui directo al grano. La compré por $25,000. $5,000 nuestros y $20,000 que nos prestó el padre de Ellen. Mi ingenuidad sobre contratos y reglamentos me pasaría las cuentas más adelante. Pero en aquel momento estaba seguro de que Newport y Ben Franklin tenían un gran potencial y siempre he creído en las metas, de modo que me puse quería que mi pequeña tienda de Newport fuera el mejor y más provechoso almacén de todo Arkansas en el plazo de 5 años. Sabía que yo tenía el talento suficiente para conseguirlo, que se podía conseguir, y ¿por qué no intentarlo? Plantéatelo como una meta y ve si puedes conseguirlo. Si no da resultado, te lo pasarás bien intentándolo. Solo después de haber cerrado el trato me di cuenta de que la tienda era un hueso duro de roer. Tenía unas ventas de unos $72,000 al año, pero su renta era el 5% de las ventas, lo que me pareció que sonaba bastante bien, si bien luego resultó que era la renta más alta de la que nadie había tenido noticia en el negocio de los grandes almacenes. Nadie pagaba una renta del 5% de las ventas. Y además tenía un competidor muy fuerte, una tienda de Sterling, al otro lado de la calle, cuyo excelente gerente, John Danem, vendía más de $150,000 al año, el doble que la mía. A pesar de toda mi confianza, no había tenido ni un solo día de experiencia en dirigir un gran almacén, así que Butler Brothers me envió durante 2 semanas a hacer mi aprendizaje al Ben Franklin de Arkadelphia, Arkansas. Después de eso, tenía que arreglármela solo, y abrimos el negocio el 1 de septiembre de 1945. Nuestra tienda era un típico almacén de los de antes, de 50 pies de ancho por 100 de largo, enfrente de Front Street, en el centro de la ciudad, mirando a las vías del tren. En aquella época estas tiendas tenían cajas registradoras y pasillos detrás de cada mostrador a todo lo largo de la tienda, donde los dependientes esperaban a los clientes. Todavía no se había inventado el autoservicio. Ellen Walton. De hecho, utilicé su sistema de contabilidad mucho después de haber empezado a saltarme sus reglas en todo lo demás. Incluso la utilicé para los primeros 5 o 6 Walmart. Aunque este programa de concesión fuera de gran ayuda para un chico de 27 años deseoso de aprender, la verdad es que Butler Brothers quería que lo hiciéramos todo literalmente tal como estaba en el libro, su libro. En realidad, no dejaban mucho margen de maniobra a sus concesionarios. La mercancía se almacenaba en Chicago, St. Louis o Kansas City.
Me decían qué mercancía tenía que vender, a cuánto la tenía que vender y a cuánto me la venderían ellos a mí. Me decían que su selección de mercancías era la que esperaban los clientes. También me decían que tenía que comprarles al menos el 80% de mi mercancía y si lo hacía conseguiría una rebaja al final del año. Si quería conseguir un 6 o un 7% de beneficio neto, me decían cuánta ayuda tenía que contratar y cuánta publicidad tenía que hacer. Así es como funcionan la mayoría de las concesiones. Al principio llevaba mi tienda con su libro porque realmente no conocía un sistema mejor. Pero no tardé mucho en empezar a experimentar, así soy y así he sido siempre. Muy pronto estaba haciendo programas de promoción de mi propia cosecha y entonces empecé a vender productos adquiridos directamente a los fabricantes. Tenía un montón de discusiones con ellos. Yo les decía, quiero comprar esas cintas y lazos directamente. No quiero que se los vendan ustedes a Butler Brothers y luego tener que pagar el 25% más por ellos. Los quiero directamente. La mayor parte de las veces no querían quedar mal con Butler Brothers de modo que no me hacían caso. Pero de vez en cuando encontraba uno que cruzaba la raya y lo hacía a mi manera. Ese fue el comienzo de un montón de prácticas y filosofías que todavía prevalecen hoy en día en Walmart. Siempre estaba buscando nuevos proveedores o nueva información. Empecé a ir en coche a Tennessee a ver a un agente que encontré que me vendía productos a unos precios muy por debajo de lo que me estaba cobrando Ben Franklin. Uno de los que recuerdo era Right Merchandising Co., en Union City, que vendía a comercios pequeños como el mío a buenos precios al por mayor. Trabajaba todo el día en la tienda y, cuando cerraba, cogía el coche y me iba por esa ventosa carretera al ferry del río Mississippi hasta Cottonwood Point, Missouri, y de allí a Tennessee con un viejo remolque casero enganchado a mi coche. Cargaba el coche y el remolque con todo lo que podía comprar en gran cantidad, casi siempre prendas finas, calzones de señora, medias de nylon, camisas de caballero, y me lo llevaba, lo marcaba a bajo precio y todo volaba rápidamente de la tienda. Debo decir que esto volvía locos a la gente de Ben Franklin. No solo no conseguían sus porcentajes, sino que tampoco podían competir con los precios que yo estaba consiguiendo. Luego empecé a extenderme más allá de Tennessee. De algún modo entré en contacto por escrito con un agente de fabricantes de fuera de Nueva York llamado Harry Weiner. Regentaba los servicios de compra Weiner en el 505 de la Séptima Avenida. Este hombre tenía montado un negocio muy simple. Iba a ver a todos los fabricantes y hacía una lista de lo que tenían para vender. Cuando alguien como yo le hacía un pedido, se quedaba, digamos, con un 5% y él hacía el pedido a la fábrica, que nos lo enviaba a nosotros. Este 5% me parecía razonable, comparado con el 25% que tenía que darle a Ben Franklin. Nunca olvidaré uno de los tratos que hice con Harry, uno de los mejores productos que tuve y una temprana lección sobre los precios. Me hizo pensar por primera vez en la dirección de lo que llegó a ser el fundamento de la filosofía de Walmart. Si están interesados en cómo lo hizo Walmart, esta es una anécdota que merece que se le preste mucha atención. Harry vendía calzones para señora, calzones de 2 listas de punto satinado con cintura elástica, a $2 la docena. Le comprábamos a Ben Franklin unos calzones similares a $2 con 50 céntimos la docena y vendíamos 3 a $1. Pues bien, al precio de Harry de $2 podíamos poner 4 a $1 y conseguir una buena promoción para nuestra tienda. Esta es la sencilla lección que aprendimos, que otros también estaban aprendiendo al mismo tiempo y que eventualmente cambió la forma de comprar y vender en todo Estados Unidos. Digamos que he comprado un producto por 80 céntimos. Si lo marco a $1, podría vender 3 veces más que marcándolo a $1 con 20 céntimos. Podía conseguir solo la mitad del beneficio por cada artículo, pero puesto que estaba vendiendo 3 veces más, el beneficio total era mucho mayor. Bastante sencillo. Pero esta es en realidad la esencia de los descuentos. Bajando los precios se pueden aumentar las ventas hasta tal punto que se gana mucho más vendiendo las cosas baratas de lo que se ganaría vendiendo el mismo producto más caro. En un lenguaje de minorista, puedes bajar el margen y ganar más a causa del mayor volumen de ventas. Empecé a darle vueltas a esta idea en Newport, pero tuvieron que transcurrir 10 años antes de que me la tomara en serio. En Newport no podía ponerla en práctica porque el programa de Ben Franklin era demasiado rígido para permitirlo. Y a pesar de mis relaciones con Harry Weiner, seguía teniendo un contrato que decía que estaba obligado a comprar a Ben Franklin al menos el 80% de mi mercancía.
Si no cumplía este requisito, perdería mi descuento de fin de año. La verdad del asunto es que violaba el contrato de todas las maneras posibles. Compraba fuera todo lo que podía y, aún así, intentaba alcanzar el 80%. Charlie Baum, que era entonces uno de los hombres de operaciones de Ben Franklin, me decía que aún estábamos en el 70% y yo echaba espuma por la boca, echaba pestes y rabiaba por ello. Creo que la única razón por la cual en Butler Brothers no me molestaron todavía más a causa de todo eso fue porque nuestra tienda había pasado muy pronto de estar rezagada a ser una de las de mejor rendimiento en nuestro distrito. Las cosas empezaron a ir muy bien en Newport en muy poco tiempo. Al cabo de 2 años y medio habíamos devuelto los $20,000 que nos había prestado el padre de Ellen, y me sentí muy bien por ello. Eso significaba que el negocio empezaba a marchar por sí mismo y me parecía que ya estábamos en buen camino. Intentamos varias promociones que funcionaron realmente bien. En primer lugar, pusimos una máquina de palomitas de maíz afuera, en la acera, y las vendíamos como locos. Así que pensé sobre el asunto y al final decidí que lo que necesitábamos además era una máquina de hacer helados. Me armé de valor y me fui al banco a pedir un préstamo de $1,800, que en aquel momento parecía una cantidad astronómica, para comprar aquel aparato. Era la primera vez que pedía dinero a un banco. Luego arrastramos la máquina de hacer helados y la pusimos en la acera, al lado de la máquina de palomitas, y puedo asegurar que llamamos la atención con las dos. Era algo nuevo y diferente, otro experimento, y realmente sacamos un buen beneficio con ellas. Charlie Baum. El caso es que decidí poner un pequeño centro comercial. Para entonces Newport tenía varios centros comerciales, el dueño de uno era casualmente el propietario de mi tienda, Peacock Holmes. Puede ser que eso tuviera algo que ver, o tal vez no, con el lío en que me iba a ver envuelto enseguida. Pero entonces no le dimos importancia. Hice un plan, compré un rótulo, compré mobiliario nuevo a una compañía de Nebraska y compré la mercancía, vestidos, pantalones, camisas, chaquetas, todo lo que se me ocurrió que se podía vender. El mobiliario llegó un miércoles en el tren, y Charlie Baum, que se suponía que tenía que estar supervisando mis ventas para Butler Brothers, se ofreció a ayudarme a colocarlo todo. Era el montador de tiendas más eficiente que he conocido nunca. Fuimos a las vías del tren, descargamos el mobiliario, lo montamos, acondicionamos la tienda, colocamos la mercancía, y el lunes siguiente, 6 días después, abrimos. La llamamos The Eagle Store. De modo que ahora teníamos 2 tiendas en Front Street en Newport. Yo iba arriba y abajo de la calle con mercancía, si no la vendía en una tienda, probaba en la otra. Creo que competían entre sí, pero no mucho. Para entonces, la de Ben Franklin iba muy bien. The Eagle nunca ganó mucho dinero, pero yo pensaba que prefería sacar un pequeño beneficio antes que tener a mi competidor allí en una tienda grande. Tuve que contratar a mi primer gerente para que me ayudara en la Ben Franklin mientras yo iba de acá para allá, y mi hermano Beude había vuelto de la guerra y también estaba trabajando conmigo. Beude Walton. Aquella tienda de Newport fue realmente el comienzo de lo que Walmart es hoy en día. Hacíamos de todo. Limpiábamos los cristales, fregábamos los suelos, arreglábamos las ventanas. Hacíamos todo el trabajo de almacenaje, controlábamos las recepciones. Todo lo que implicaba administrar una tienda. Teníamos que mantener los gastos al mínimo. Así es como empezó todo, hace unos años. Ganábamos dinero a fuerza de controlar los gastos. Eso, y el ingenio de Sam. Nunca paraba de intentar algo diferente. Una cosa, sin embargo, es cierta, nunca le perdoné por hacerme limpiar aquella condenada máquina de hacer helados. Sabía que yo odiaba la leche y los productos lácteos desde que éramos pequeños. Solía salpicarme con leche cuando él ordeñaba las vacas. Siempre pensé que me dio aquel trabajo porque sabía que no me gustaba la leche. Todavía le sigue haciendo gracia el asunto. Por entonces no podríamos habernos sentido mejor con nuestra situación. Tanto Ellen como yo teníamos la clase de personalidad que nos impulsa a participar en la vida de la comunidad y habíamos llegado a estar muy integrados. Nos habíamos apuntado allí a la iglesia presbiteriana, y a pesar de que yo era metodista, me las arreglaba muy bien. Como Ellen y yo habíamos sido educados en la iglesia,
pensamos que para nuestros hijos también sería beneficiosa una educación en la iglesia. La iglesia es una parte importante de la sociedad, sobre todo en las ciudades pequeñas. Tanto por los contactos y las amistades que haces como por lo que puedes contribuir a ayudar a otros, se crean en ella toda clase de lazos. Ellen trabajaba activamente en la iglesia y aún lo hace, y en el PO, una organización femenina internacional. Para entonces ya teníamos 4 hijos y a Ellen le encantaba Newport. Yo era miembro del Consejo de Diáconos, participaba en el Club de los Rotarios y me habían nombrado presidente de la Cámara de Comercio. Y también jefe de su comité industrial. Estaba muy integrado en todos los aspectos de la ciudad. Sucedió que, al otro lado de nuestra tienda, también en Front Street, había una tienda de J.C. Penney. No nos hacíamos mucho la competencia y yo me llevaba bien con el gerente. Así que un buen día aquel atildado supervisor de Nueva York, llamado Blake, vino a la ciudad para revisar las cuentas de la susodicha tienda y estuvo charlando con el gerente. Mira, le dijo el gerente a Blake, tenemos aquí, en Newport, un hombre que trabajaba para Penney. Llegó hace unos cuantos años y ha tenido mucho éxito. Ha doblado las ventas en su Ben Franklin, tiene 2 tiendas, y es el presidente de la Cámara de Comercio. Y cuando el gerente le dijo que se trataba de Sam Walton, el viejo Blake casi se desmaya. No puede ser el mismo que conocí en Des Moines, dijo. Ese tipo no puede haber llegado a ninguna parte. Vino a mi tienda y nos reímos un rato cuando vio que yo era de verdad aquel chico que no podía escribir de un modo inteligible. Para entonces llevaba más de 5 años en Newport y había alcanzado mi meta. Aquella pequeña tienda de Ben Franklin estaba consiguiendo $250,000 de ventas al año y un beneficio de $30,000 a $40,000 al año. Era el número 1 de las tiendas de Ben Franklin, tanto en ventas como en beneficios, no solo en Arkansas sino en los 6 estados de toda la región. Era el mejor de todos los grandes almacenes de cualquier tipo que había en todo Arkansas y no creo que hubiera ningún otro mejor en los 3 o 4 estados vecinos. No todas las locuras que intentamos nos salieron tan bien como la máquina de helados, por supuesto, pero no cometimos ningún error que no pudiéramos corregir rápidamente, ninguno tan grande que amenazara al negocio, si se exceptúa un pequeño error legal que cometimos justo al principio. Debido a mi emoción por convertirme en Sam Walton, comerciante, se me olvidó incluir en mi contrato de alquiler una cláusula que me diera opción a renovarlo al cabo de los 5 primeros años. Y resultó que nuestro éxito atrajo mucho la atención. El dueño del local, el propietario del centro comercial, estaba tan impresionado con nuestro éxito en Ben Franklin que decidió no renovamos el alquiler a ningún precio, sabiendo demasiado bien que no teníamos otro sitio en toda la ciudad donde poner la tienda. Se ofreció a comprarnos la franquicia, accesorios e inventario a un buen precio. Quería la tienda para su hijo. No tenía más alternativa que dejarla. Pero traspasé el alquiler de la tienda de Eagle a Sterling, de modo que John Dunham, mi principal competidor y mentor, pudo por fin expandirse como deseaba. Este fue el punto más bajo de mi vida de negocios. Me sentí enfermo del estómago. No podía creer que me estaba sucediendo a mí. Era como una pesadilla. Tenía el mejor gran almacén de toda la región y había trabajado mucho en la comunidad, todo lo había hecho bien, y ahora me echaban de la ciudad. No parecía justo. Me maldije a mí mismo por haberme dejado pillar con aquel horrible alquiler, y estaba furioso con el dueño. Ellen, que se encontraba con una nueva familia de 4, estaba desanimada ante la perspectiva de dejar Newport. Pero eso era lo que íbamos a hacer. Nunca he sido de los que se obsesionan con las desgracias y no lo hice entonces. No es una tontería decir que se puede sacar algo positivo de casi todo lo negativo si lo intentas con la energía suficiente. Siempre he pensado en los problemas como desafíos y este no era diferente de los demás. No sé si esta experiencia me cambió o no. Solo sé que desde entonces leo con mucho más cuidado mis contratos de alquiler y tal vez me volví un poco más consciente de lo duro que puede ser el mundo. También puede haber sido a raíz de esto cuando empecé a animar a nuestro hijo Rob, que entonces tenía 6 años, a que se hiciera abogado. Pero no me obsesioné con mi desengaño. El reto que tenía ante mí era bastante simple, tenía que recuperarme y continuar, volver a empezar de nuevo, solo que esta vez incluso mejor. Ellen y yo empezamos a buscar una nueva ciudad. Este es el final del capítulo 2.
Espero les haya gustado, suscríbete y comenta qué te pareció. Muchas gracias.